Que no se puede pasar desapercibida desde el lenguaje de los derechos humanos, que tiene que ver con la accesibilidad. Una condición, y esto nuevamente lo dice el organismo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo no sé si saben, pero cada instrumento internacional de derechos humanos tiene un organismo de interpretación y adjudicación de sentido. Es decir, porque cuando me dicen a mí, usted tiene el derecho a una vivienda digna. Bueno, una vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? Para eso, estos pactos, la ONU, etc., crearon organismos de interpretación, que cada 2 por 3 tienen varias funciones. Una le exigen a los estados, informame a ver cómo vas con el cumplimiento del pacto internacional. ¿Qué cantidad de viviendas le diste a la gente? ¿Qué garantizaste en educación? Y la segunda le formula recomendaciones, y la sustantiva es formular lo que se llama observaciones generales. Las observaciones generales son como si fuera un fallo o un dictamen de este organismo, compuesto por un universo de cráneos, vaya a saber dónde, pero que dicen, bueno, cuando el pacto dice que la obligación debe ser progresiva y sin discriminación, quiere decir esto, 2 puntos, y ahí habla muchas veces, este organismo habla de la accesibilidad, y está en todos los derechos hablando de accesibilidad, porque la accesibilidad es la condición de posibilidad del ejercicio del mismo, porque yo puedo tener en mi carta constitucional 1000 derechos hermosos, pero si no tengo una herramienta para su ejercicio, como que no tengo nada, como lo que decías vos. Y el problema que tiene para mí, yo porque desde muy chico tengo la cabeza quemada con los aparatos, entonces no tengo problemas pero gente más joven o gente más grande tiene muchos problemas al enfrentarse con eso. Pero inclusive ahora lo que vas a contar de tu gobierno digital, que me parece que es interesante, el cambio, que produjo el problema que tiene con la plataforma que usamos todos y todas, digamos, para esto. Yo pongo en Google, quiero hacer una presentación de solicitud de información, lo que sea, pública. Me direcciona a una página que es el Sistema Abierto de Información del Chaco, iniciar el trámite. Me manda a tu gobierno digital, etc. Por lo menos es la experiencia que yo tengo. Hace un tiempo, al principio de esto, estoy hablando pandemia, uno lo que hacía era, generaba un trámite ahí, tenía su nota física, acá Pablo Martín Fernández Barrios, que vengo por este acto en los términos de tal ley, tal derecho y todo, a solicitar me informe usted. 1. Cantidad de... ¿cuánto gastó este mes en leche y comida para las escuelas? 2. ¿Cómo hace la distribución? 3. ¿Dónde las distribuye? 4. ¿Qué especial consideración realiza usted en la distribución respecto de comunidades originarias o vulnerables? Bueno, yo tenía el papel, escaneaba, iba a la plataforma, hacía un pedido ahí, rellenaba como un formulario y adjuntaba ahí. Que muchas veces, porque siempre trabajamos con organizaciones, muchas veces son 200 los que firman el pedido de información. Pero va a ser 1 el que lo suba al sistema, porque es una casilla por persona, no es una casilla para 200. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si eventualmente no me responden y yo tengo que llevar las cosas a un tribunal de justicia, el tribunal de justicia lo primero que me va a preguntar es: ¿usted quién es? ¿Qué vino a hacer acá? Y yo le tengo que decir: yo soy uno de los 200, con los 200 que firmamos esta acción de amparo, que firmó la nota solicitando esta información. O sea, tengo lo que llamamos en la justicia legitimación, ¿no? Para pedir. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a solicitar la información y tengo la legitimación en el proceso judicial en función de no cumplimiento del plazo.
De un tiempo a esta parte, hace cosa de un año y medio, ya uno no sube más un archivo PDF. Uno solo completa un formulario, con lo cual es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, si yo soy integrante de una organización y estoy representando a esa organización y tengo algún tipo de mandato en plan, supongamos que somos una asamblea y nos ponemos acá todos de acuerdo que vamos a hacer tal cosa y vamos a solicitar tal información y firmemos todos una nota donde te decimos a vos, Pablo, que sos el único que maneja internet, o a vos, Andrea, que sos la única que maneja internet, que lo hagas. Cuando yo lo presento en ejercicio de una representación. No solo estoy ejerciendo mi derecho a saber, sino que estoy representando a otras personas que quieren saber. Bueno, estoy en un problema para incorporar ese instrumento. Ahora no me deja cargar un archivo PDF, salvo si el que gestiona mi trámite me requiere y me habilita como que me abre una ventana para cargar una vez gestionado el trámite. En cuanto a la detalle que poner la nota, o sea, ¿siempre hay algún organismo mayor o se puede dar Depende del objeto de tu... Vamos a suponer la cuestión que decía la Valeria con relación a mí me interesa saber cuánta plata gastás en publicidad al mes. ¿Cómo la gastás? ¿En qué condiciones la gastás? Que me pongas a mi disposición todas las facturas que se te emiten. Pero no quiero que me mandes un link donde yo la visualizo. No. Porque esa es otra cosa. No, en realidad no. Pero no está de más. Porque en realidad ellos lo tendrían que tratar a una persona como que no sabe nada del orden del mundo y lo que está por recibir es la totalidad de lo existente. Entonces, porque nos ha pasado. Acá le mando el link. No, el link no. La información en el link. Descargala vos, trabajala vos y reenvíamela vos. Porque yo voy al link y puede pasar cualquier cosa y vos después el día de mañana, yo no sé si vos cargas con la responsabilidad en relación al link, no sé. A eso iba un poco en este momento que tenemos el ciberpatrullaje, etcétera, que también es importante pensar que al pedir información por vía digital y de forma individualizada, también van individualizando personas que pertenecen a organizaciones y les empiezan a perseguir, digamos, de esa forma digital, y es como una forma más de control, también saber quién gestiona, qué empresa gestiona tu gobierno digital. Por ejemplo, esa sería una muy buena pregunta, ese sería un buen pedido de acceso a la información pública. Pero lo vas a cargar vos, ¿no? No, porque después me hacen problemas. ¿Por qué cambiaste las pautas? ¿Quién gestiona? ¿Quién lo armó? ¿Lo armó el CON? ¿Quién más? ¿Cuál es el modelo? Etcétera. Yo tengo una partícula. Yo en mi casa, cuando estamos con mi señora, conversando, qué sé yo, me dice, mirá esto, o me gusta jugar a los jueguitos en el teléfono, y me aparece una publicidad del gobierno, enseguida me broto. Primero es, o bueno, en YouTube ni que hablar, pero yo tengo la cosa de los que lo silencio y cambio de pestaña. Como tengo abierta 10 millones de pestañas, cambio de pestaña. Pero siempre, así, enojadísimo. Y en un momento dado me dice, no, habría que hacer un pedido de información pública. Habría que hacer un pedido de información pública con algunas variantes muy interesantes que tienen que ver con, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué vas a hacer publicidad ahí? ¿Cuánto pagás? ¿Cuánto vale tu posición en el algoritmo? Es decir, y ahí uno podría empezar a construir, fíjate vos, porque ahí es información, construir una base de información para una adjudicación hasta política. Sos un trucho, gastás plata del Estado no en publicidad de los actos de gobierno, porque yo no veo que vos me informes
en YouTube me aparezca diciéndome, y este mes gastamos 1,5 millones de pesos en comprar 25 lamparitas que se fueron colocadas, la información opaca del Estado. No, se te presenta a vos como si fueras un payaso plin plin, haciendo malabarismos, qué capo que sos, etcétera, etcétera. Y eso es publicidad de un acto de gobierno. Y vos estás usando con la nuestra, como dice de ahora, digamos, porque es literal, ¿no? Entonces, uno podría ahí construir hasta, no solo obtener información acerca de cómo el Estado gasta, por qué gasta ahí, cómo controla lo que gasta, cómo controla lo que gasta. ¿Cómo usan nuestros datos? ¿Cómo usan? ¿Por qué gastás ahí, hermano, y no gastás en mejorar la accesibilidad de los pueblos originarios? Vos, y vos, Leo, saben muy bien, y Andrea también, que cuando se hizo acá la cuestión de las mesas técnicas de actualización del ordenamiento territorial del Monte Nativo, uno de los problemas era, che, por Zoom, ¿eh? Ah, sí, dale, decíselo a la gente que vive allá en los frentones si se va a poder conectar al Zoom. Y antes que eso, me acuerdo cuando vos decís lo del link, una de las tantas audiencias públicas, creo que era del año 2012, te mandaban al link para bajar la información del estudio de impacto ambiental. Y nadie podía. No, pero vos en el link, sí está en el link. Tuvimos que mandar una nota con todos los detalles diciendo: este link dice tanto, este link. Sí, tienen razón. Una semana. Porque ahí también hay una cuestión ahí también hay una cuestión que tiene que ver con algo que está dentro de del derecho al acceso a la información pública, y como el sistema, nuestro constitucionalismo de raíz liberal, sin descalificación alguna, sino por ubicación histórico-filosófica nomás, tiene siempre la idea de que si tenés un derecho, hay un sujeto que está obligado a garantizártelo y es responsable de no hacerlo. La idea de la evasión, de esta suerte de evasión de poner la cara, para hablar en criollo y como se hablaría en el barrio, es la idea de la difuminación de la responsabilidad. Porque si yo vos te digo, vos me tenés que dar, en ese pedido de información pública le he solicitado que me dé la cantidad de expedientes administrativos iniciados para la aplicación de las multas y la cantidad de plata que habían obtenido del cobro de multas. Si ahí me mandás a un link y me colocás a mí en la situación de tener que gastar tiempo suponiendo que yo tengo las herramientas para acceder, y en gastar tiempo en ir link por link, yo de alguna manera, vos de alguna manera te estás como, sí, más que evadiendo, estaba como, es como una idea esta de como cierto grado de, bueno, buscalo ahí si querés, está ahí. No, hermano, yo quiero toda la información con tu firma abajo, porque hay responsabilidades penales en el medio, Hay responsabilidades penales, administrativas, y puede haber hasta responsabilidades políticas, porque la ley lo dice. El funcionario que no responda podrá responder penalmente o administrativamente, será responsable penal o administrativamente, dice por ahí la ley. Pienso en el clamping de Impenetrable, ¿no? Cuando lo estaban construyendo, pedimos información y dijeron que era una base biológica. Si era una base biológica, ¿dónde estaban los papeles de la concesión para la construcción de la base biológica? Sarasa. Se murió Rolando Núñez. Glamping. 170.000 pesos. Bueno, y hay otra cosa también que está muy bueno con el tema de la información pública. Porque digo, uno tranquilamente podría ser una persona, y estaría muy bueno que así sea, que vaya por la vida diciendo, a mí me interesa que el Estado me dé información, entonces voy y pido. No me importa lo que dice, no, yo quiero que me diga tal cosa, y listo. Pero en general, y sobre todo en las cuestiones vinculadas a la información pública ambiental, que no está de más decirlo nuevamente, que es un derecho humano que está reconocido en el Acuerdo de Escazú, que en nuestro país ya ha ratificado, que forma parte del sistema, que por su ubicación es parte de la cabeza de determinación del sentido jurídico del país y de la acción jurídica del Estado.
Pero uno también, cuando uno pide información ambiental en general, también la pide en función de qué vamos a hacer en relación a esto. Cuando se armó lo del tema de la licitación por la hidrovía y todo eso, bueno, con un grupo de gente, así de varias partes de la cuenca, Buenos Aires, che, no, vamos a tener que meter una demanda, van a tener un amparo acá, un amparo allá y un amparo más allá, amparo por todos lados y ya van a ver. Y discutieron así, ¿por qué no pedimos una información pública primero? Porque había salido que se habían reunido en tal lugar. Se pide la información. A ver, noticia de en este día ustedes se reunieron en tal lugar. ¿Qué celebraron? Remítanme una copia del acta. Tal cosa y tal otra. Todo eso sirve el día de mañana como para decirle eventualmente a un juez, miren lo que están haciendo, párenlo. ¿No? Digo, tiene ese carácter también instrumental, como yo les decía hoy. No es solo la idea de que la información se puede agotar en sí misma y así está bien, o sea, como puede ser algo que es el ejercicio de ese derecho humano de acceso a la información pública, puede servir como ejercer otros derechos. La experiencia, a mí es un tema que me encanta, entonces, digo, pueden tener acá horas hablando, así, les voy a dejar la cabeza, pero la experiencia del ejercicio del litigio en materia de derechos colectivos en la Argentina, que es una experiencia muy rica, está muy basada en el acceso a la información. El caso CEPIS, del tema de las tarifas. Ahí hubo primero un trabajo de acceso a la información para ver, cómo fragmentamos el grupo. Son casos muy complejos, muy interesantes y muy necesitados de información y encima muy necesitados de una organización, porque yo cuando con la Nora, por ejemplo, o con Alejandra hacemos los amparos, hay cosas que, está bien, hacemos que sabemos de todo, pero no sabemos de nada, entonces necesitas de gente, de personas que te digan, no, mirá tal cosa, bueno, pero me está faltando, y si le pedimos al gobierno, pidámosle al gobierno. Y capaz que ahí también tenemos otra acción como para vincularla el día de mañana a esta otra acción. Es un ejemplo. En el año 2020, cuando apareció aquel memorándum de entendimiento con China por el tema de las granjas porcinas, gente del colectivo Somos Monte solicitó información pública respecto a la existencia o no de un contrato de gestión de ese proyecto de inversión en tal lugar. No respondieron, se interpuso un amparo, se le hizo lugar al amparo y así tuvimos conocimiento de la existencia de un contrato con una empresa que oficiaba como agente de empresas chinas para estudiar la posibilidad, o sea, como que el gobierno le había contratado con una empresa para que sea nexo para una operatoria vinculada a las granjas porcinas. Ahí la información sirvió, y se obtuvo y sirvió. Digo, está bien, se obtuvo a través de la justicia, y esa quizás para muchos sea una mala noticia, no debería ser así. Pero hay que arrancar sí o sí por la nota. Eso sí. Sí, siempre hay que presentar. Porque por ahí no se te contestan. Hay una cosita que no me quiero olvidar que preguntaron por allá. ¿A quién le tenés que presentar el pedido de información pública? Vos se lo podés presentar al subsecretario. Vos más o menos sabés qué es lo que está buscando y a dónde vas. Te puede contestar y te puede decir, no, a mí no me toca eso, y devolvértelo así nomás. No, lo tiene que direccionar. Una vez que lo recibe, si vos te equivocaste de funcionario, lo tiene que direccionar. Entonces, vamos a poner un ejemplo que no nos gusta mucho los que estamos acá, pero bueno, Recico no puede decir, no, esa información a mí no me toca. Él la tiene que direccionar a la fiduciaria. Si él te devuelve la nota y te dice, no, a mí no me tocaba, podés ir ya a la justicia porque no te contestó. Eso es como un silencio administrativo, digamos, que lo que dice acá, y que vos ya te podés, eso es como una mora. Entonces, ¿qué hace Recico? Recico te contesta incompleto, te deja huecos en blanco, te boludea, digamos, un montón de cosas, cosa que no haya la mora. Fíjense lo importante que es que sigue en la ley todavía que está vigente. Y después, tengo uno que firmé yo, que yo ya me había olvidado, que había firmado el pedido de información pública de la ficha toxicológica
que me puse Alejandra, que firmamos un montón. Alejandra Gómez me pidió que acompañemos, y el informe, el pedido de informe se hizo al subsecretario de Ambiente. El subsecretario de Ambiente lo derivó, para contestar todas esas cosas que preguntábamos, y les voy a leer el último que firma acá, a Fernando Copetti, un muchacho conocido nuestro, muy amable, muy amoroso, que evidentemente no se va a jubilar nunca. Pero no, es el mismo. No, pensé que el mismo Guido No, era el otro. Guido, El otro era Guido, era el jubilado Guido. No se ensañen tanto con él. Bueno, pero Copetti Debe ser el hijo. debe ser el hijo. Que es Esos cargos se heredan. Claro, que es el Dirección de Fiscalización y Control Ambiental, y es está en el Departamento de Registro y Habilitaciones, que era donde trabajaba el padre, ¿no? O sea, o el tío, no sé, ya averiguaremos. Vamos a informar para verle el acta de nacimiento. ¿Qué tiene que ver? Eso también se puede pedir, no es información privada. Hay una ley que dice, es incompatible el empleo hasta el 4º grado, 2º grado de parentesco, bla, 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 bla. Entonces, no es que eso es información personal sensible. Uno le puede pedir al Estado, a la administración. Yo tengo que saber y poder controlar si sos el hermano o no sos el hermano. Al Poder Judicial también le tengo que decir. Información sensible. Cuando habla de información Sí. sensible. Viste que muchas el Verás, por ejemplo, manejan la información sensible crediticia tuya. Sí. Pero Sí. es una información que la maneja el Estado. ¿Cómo? Sí, a través del banco. Maneja el Estado. El Banco Central. Sí, a través del banco. Claro. Entonces, vos también podés pedir, estamos hablando hasta Habeas ahora data. público, pero una empresa privada. Habeas data. Pública. Habeas data, ¿Cuál es la Lucio. información tuya que está dentro del Estado? Tanto y tan importante es la información para la Constitución del 94 que hasta incorporó una acción. Digo, antes del 94 no estaban en la Constitución ni el amparo, ni el habeas data, ni creo que ni siquiera el habeas corpus, si mal no recuerdo. Los tres están incorporados ahí y el habeas data es una suerte de acción, como si fuera un habeas corpus, vinculada a, ¿qué tenés mío ahí adentro? ¿Y cómo lo manejás? ¿Qué está la ley de datos personales? No, cuando la ley de información pública refiere a datos sensibles, un problema. Y acá tengo ahí un caso muy interesante de la Corte Suprema de hace unos años, de un muchacho, Claudio Saboya, un apellido así, le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que le dé todos los decretos sancionados del año 76 al 83. Todos los decretos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le dijo, mirá, te puedo dar 5 porque el resto están dentro Datos sensibles. del área clasificada, qué sé yo. Después se desclasificaron por una ley por el 2000 y pico, 2003, 2004, no me acuerdo bien. Pero había otros que no te los voy a dar igual. Y el tipo plantea, está bien, pero para que ustedes tengan una idea, están al amparo de la cuestión de secretos de Estado y toda esa, una cuestión muy opinable. Yo no me puedo representar salvo una cuestión vinculada a un delito o a acciones de terrorismo, entre comillas, pero no me puedo representar el tipo de problemas que el Estado pensó que tenían que estar ocultos de la población. La verdad, no lo puedo. No, una cuestión militar, tal vez. Yo te podría responder, hermano, vos ¿Cuántos de estos F-16 que compraron? ¿Cuántos misiles tienen? ¿Tienen un solo? Pero a ver, yo ahí voy a otra pregunta. Digo, usted, Argentina, pertenece a un concierto de naciones que dice que no podemos ir a la guerra sino más y que mi vecino no es mi enemigo. Yo no me puedo representar un escenario de conflicto geopolítico y sobre esa base decir, no te voy a informar porque capaz que tengo un... Hermano, ahí hay un problema. Pero volviendo a este caso, que es lo que a mí me parece interesante. En un momento el flaco rompió, y en un momento le dijeron, mira, de los 500 decretos que sancionó la dictadura, te vamos a dar 180, y el resto, ¿sabes qué? Anda a buscarlo a la esquina, ¿viste? Bueno, el tipo mete un amparo, en primera instancia, medio que le hacen un poco de lugar, en segunda instancia le revocan la sentencia y se va a la corte. El planteo del tipo, muy interesante,
la Corte hizo lugar a su recurso extraordinario, el planteo del tipo dice, acá hay una cuestión que se omite, que es que para que ¿quién evalúa las condiciones de reserva o las excepciones a la información? Si yo te digo a vos, dame Claudio Lowy, presentó un amparo de información ambiental contra el SENASA para que le diga, dame los formulados, dame todo. ¿Quién evalúa si la excepción que te dice el Estado no te la voy a dar está bien o no planteada? ¿Quién lo evalúa eso? Para evaluarlo, vos esa información se la tenés que dar ¿a quién? Al juez. El juez tendrá que ejercer una suerte de custodia de esa información y decir, bueno, parece que sí o parece que no. Pero no puede ser que sea el mismo órgano que tiene en su poder la información el que diga sí o no. Porque si no, ahí te estás quebrando otros principios, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, en este caso le dijeron, el tipo planteaba, mire, yo capaz que me conformo con que los decretos vengan a la justicia y evalúen la razonabilidad de negármelos. Porque la denegatoria del acceso a la información pública, aun cuando las excepciones, tienen que ser objeto de una resolución fundada. No decir, no te puedo dar esto porque estás protegido por el secreto bancario. Pará, porque yo no sé si es así, no sé si esa información que vos decís que está protegida por el secreto bancario lo es tal, yo no sé si hay cuestiones vinculadas, o sea, alguien tiene que evaluar el contenido de esa información para saber si la excepción está justificada o no. Aparte vos sos el sujeto del secreto, sería como respecto a tu propia información. No, si yo diga, che, yo quiero saber a ver cuánto gana Caputo cada vez que se va al exterior. Yo quiero saber cuál es mi información más que tengo derecho, porque es mi información. No, pero ahí vos vas por otro lado, no vas por un acceso a la información pública. Ahí podés ir una carta documento. Pero ahí vamos a aprovechar lo de Hugo para distinguir una cosita más para que sea. ¿Cuánto de cuestión privada, digamos, cuánto de particular hay en un funcionario público, en una funcionaria pública? Pensémoslo un poquito también desde ese lado. Yo, particular, puedo ir a pedir, como dice Hugo, qué es lo que tiene el Verás, qué es lo que tiene el banco, qué es lo que tiene qué información tiene guardada ahí, porque a mí me interesa qué van a hacer con mi información. Pero vamos a ponerlo al otro lado. Todos somos personas, pero algunas personas tenemos algunas responsabilidades. Entonces, gana mi gobierno, a mí me ponen de ministra, yo sigo siendo exactamente la misma persona, afectada o no afectada por los mismos principios. Y ya, sí, ahí tengo una pregunta. En ese caso, por ejemplo, ¿se puede hacer un pedido de información pública a la justicia? Obvio. A la justicia sí. ¿Sobre un funcionario? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A ver, yo te voy a mezclar un poco de lo que entiendo que dice la ley y cuál es mi teoría. Como para ver si nos quedamos todos contentos, digamos. Si no, tengo otras. Vos, el acceso a la información pública, el principio es, vos me tenés que informar de todo. Es amplio, irrestricto, etcétera, etcétera, salvo algunas 4 o 5 ítems, que más o menos los dijimos, cuando esté vinculado a cuestiones que afecte los normas, propiedad intelectual, y toda información de carácter sensible. Ahí ya también necesitaría que me des un poco más de razones. Pero tenés que explicarle por qué. Y me tenés que decir por qué vos, organismo que me la denegás, me tenés que decir por qué. Porque yo creo que... Porque yo puedo, a ver, si yo le pido a la justicia información que si la justicia me la da, yo digo, esta persona no puede ser funcionario porque hizo esto. Ya te dije, vos con la información que obtenés podés agotar la totalidad de tu ejercicio de tu derecho, podés utilizarla políticamente. Por eso yo decía hoy que si hay algo de bueno que tiene la cuestión del acceso a la información pública, es que uno en algún punto puede estar elevando el estándar del debate público, porque estaría debatiendo con, no, porque son toda una manga no, pero acá mirá, acá te dimos tal cosa, acá vos gastaste tanto, ¿qué son estas medialunas que compras a las 10 de la mañana con la plata? Es decir,
uno podría incluso... esto es algo que me gusta mucho, que tiene que ver con que el ejercicio de los derechos tiene una función pedagógica. Es decir, cuando uno ejerce un derecho, cuando uno va y pide una información pública, etcétera, etcétera, uno también está, de alguna manera, realizando ciertos valores de los sistemas democráticos, etcétera, etcétera. Y también podés, en la obtención de esa información, podés también contribuir a la elevación del debate público. Hoy el debate público da lástima, pero por muchas razones da lástima, pero encima porque hemos perdido la única unidad de medida común que teníamos, que era la referencia con la verdad. ¿Esto es verdad o no? Eso se ha perdido. Entonces, la información te sirve para eso. Y allá después Laura, ¿contestado más o menos? No. Sí, yo no sé si se entendió bien. O sea, yo quiero pedir a la justicia información. ¿Vos le querés pedir al Poder Judicial? Sí. Al Superior Tribunal de Justicia. Un delito. ¿Vos le querés pedir al Superior Tribunal de Justicia Sí. que si una determinada persona o un integrante del Poder Judicial, No, que un funcionario. Si tiene una causa, Funcionario de SAT, por sí, ejemplo. obvio, eso se lo podés pedir al Poder Judicial, se lo podés pedir a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tiene competencia también se lo podés pedir a la Fiscalía de Estado, se lo podés pedir a los fiscales, se lo podés pedir a la propia administración. A ver, señores, este hombre tiene o no una causa penal. En caso afirmativo, identifíqueme la causa. Ahí te puede responder, esto es un dato que no te puedo dar por una cuestión que hace a su presunción de inocencia, que hace a sus derechos humanos, etcétera, etcétera. O, mire, sí, no tengo problema. José, no sé, Gómez, no tiene nada que ver con vos, Lucio, sobre hurto o estafa con arma de juguete, no sé, cualquiera. Si vos querés saber si hay una causa abierta contra alguien, digamos una denuncia penal abierta, se la tenés que pedir al Procurador General. También. Que es Cantel. Y que tiene una oficina, supuestamente, de relación con la ciudadanía, que es la que tiene que llevar la estadística, que la tendría que publicar. Esa estadística, cada 3 meses, gracias Fabi, cada 3 meses se manda a la legislatura. Sistemáticamente cambian la forma de hacer esa estadística. Entonces no es una estadística real, es una estadística que tiene muchísimos problemas de construcción, digamos. Otra que el INDEC. Entonces, pero sí, eso nos obliga a nosotros a hacer preguntas puntuales cada vez que queremos saber determinadas cosas. Y en el video de informe hay que aclarar para que se vamos a... No, porque esa es otra cuestión. Vos en un pedido, una solicitud de información pública, vos no tenés que aludir a ningún interés. Ya está. No necesitas. No es como cuando vos vas y demandás a alguien. Entonces, mire, yo estoy demandando esto y mi interés está en esto porque mi vecino es muy mala persona, me corta los árboles, me roba los pomeros. No. Acá en el pedido de acceso a información pública vos no tenés que decir, y eso es un problema, porque la idea de que alguien me exija un interés supone que alguien va a evaluar si ese interés está justificado para darme o no la información, y eso no es lo que dice los instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo puedo pedirle porque a mí me gusta molestar a los funcionarios. Yo tengo una vocación de, por hablar mal y pronto, estamos entre adultos, rompe huevos. Entonces me gusta que la gente se sienta incómoda. Entonces, no, yo no tengo que decirle nada. Ahora pusieron en tu gobierno digital, ¿con qué fines? Estadísticos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Yo le pongo siempre otros y no le aclaro nunca. Le pongo puntos suspensivos. Como es un sistema, no identifica que no rellené con nada, digamos. Pero siempre le pongo otros. Algunas veces cuando según el día le pongo académicos. Académicos es matador porque vos decís, está estudiando. Si le decís políticos, no te vendas. No te vendas. Vamos a probar uno político, yo voy a probar uno político a ver si me contestan o no. Yo tenía una pregunta. Y después Laurita. Esta charla, digamos, está vinculada al ejercicio de ese derecho en el ámbito de la jurisdicción provincial o esto del alcance nacional. Todo nacional. La nación también tiene su ley. Lo que pasa es que vos podés, podés hacerlo acá a un organismo nacional. ¿A una universidad? A la universidad, a la ANSES, a la FIP, a Vialidad Nacional,
a... La municipalidad también. No, sí, pero me refiero a un organismo Bueno, pero nacional. para que vean, tenés una reglamentación municipal, una reglamentación provincial y una reglamentación nacional. Y teníamos una ley a nivel nacional bastante interesante, la 27250, que ahora estos muchachos le cambiaron muchas cosas, bastante jodidas, siempre en mi perspectiva, como por ejemplo esta cuestión que preguntabas vos, a nivel nacional tenés que de alguna manera anunciar algún interés. Tenés una cuestión de, bueno, pero si vos la estás pidiendo medio que, porque sos bastante jodido y tal, capaz que te hacemos alguna cuestión que tengas que responder por algo. Digo, invirtieron mucho la carga de la prueba. ¿Y eso se puede denunciar? Sí, eso. Que yo no quiero que eso me Sí, obviamente. Política, Pero si sí, yo amiga, sí, obviamente. Cuando salió esa ley, estallaron todos y empezaron, ahora van a verlo, se van a llenar los tribunales de plateo de inconstitucionalidad. Más trabajo para nosotros. Pero no es plata. Y no se llenó. No. Sí, digo, se plantea, si yo solicito acceso a la información pública, lo que sería interesante a un Estado Nacional. Yo, por ejemplo, le mandé un pedido de información pública que fue al Estado Nacional, que era, ¿cómo respondiste? ¿Qué respuesta le diste al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales respecto de la recomendación del año 18? En el año 18, el Comité del Pacto vino a la Argentina y entre muchas cosas que le dijo una cuestión, se fue la Andrea, le dijo una cuestión vinculada al glifosato. Che, te estás yendo al pasto con esto, estás poco menos que dándole de tomar, abriendo la canilla sale el glifosato, ¿qué vas a hacer en relación a esto? Entonces yo, desde el 23, eso vencía, los informes vencen cada 5 años. Yo en el 23, con Alejandra, le hicimos un pedido de acceso a la información pública. No, todavía no. Nos vence el 31 de octubre recién. Entonces, dije, bueno, vamos a usar la tecnología. Le mandé un mail al comité. Le dije, che, Argentina, ¿qué onda? Me contestaron a la media hora. Me dicen, no, Argentina todavía no presentó, qué sé yo, le estaremos avisando. Volví a formular este año el mismo pedido. Ahora me respondieron. Yo ahí, si hubiera estado vigente, el año pasado hice este pedido, si hubiera estado vigente la nueva ley, yo capaz que tendría que haberle dicho en sede administrativa, miren que usted no me puede exigir a mí la invocación de un interés, no me puede exigir a mí que revele para qué voy a usar esto, y entonces yo ya dejo sentado que planteo la inconstitucionalidad, que antes uno decía en sede administrativa, la inconstitucionalidad, no te la pueden resolver. No, obviamente. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene diciendo desde hace mucho, desde el masacre de Santo Domingo, Hellman, Barrios Altos, un montón de fallos, que el control de convencionalidad, que supone agarrar la Convención Americana de Derechos Humanos y evaluar si lo que estoy por hacer se adecua o no, no es solo en el ámbito de la justicia, es en el ámbito administrativo, legislativo y judicial. O sea, tenés que hacer una evaluación de convencionalidad de lo que estás por hacer. No te estoy pidiendo que me declares la inconvencionalidad de la norma. Te estoy diciendo que, ojo, no vaya a ser que estés cumpliendo con el pacto y eso genera responsabilidad internacional en el Estado. Parece muy lejano esto. Pero si uno lo plantea en un escrito, uno está sentando un camino que a la larga, cuando uno debe ir, por ejemplo, a hacer una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es muy fácil. Es muy fácil, se hace a través de un mail. No te exigen formas, no te exigen abogados. Obviamente te responden a los 3 meses, porque deben tener saturada la casilla, pero no es difícil. Es más fácil hacer una denuncia en la comisión que hacer una demanda acá. Laurita tiene una pregunta y después la compañera también. Vos hace un rato mencionaste las veces que te respondían y era mentira. ¿Qué haces con eso y de qué manera lo chequeás si no lo tenés? La misma declaración en una causa
Bueno, expediente. acá viene una cuestión de estrategia, a veces la información se tiene. Yo accedo a una información, pero yo quiero que la información me la dé el funcionario que produce la información, porque quiero establecer la responsabilidad del Estado en el medio. ¿Ves? Si yo sé que, por ejemplo, nosotros contábamos con un compañero en uno de los colectivos con los que somos Monte, que era muy capo analizando imágenes de incendios, georreferenciadas, geosatelitales, no sé, no entendía. Yo siempre le decía, che, Dardo, quédate tranquilo, pum, pam, pif, y me tiraba así, las imágenes satelitales. No, esto a 3 metros de distancia del suelo, ya tengo la foto, que es capo. Nosotros teníamos la información. Lo que queríamos saber si el Estado se había tomado el trabajo de producir eso mismo que nosotros hacíamos, y que nos respondían en función también de que, si me miente, mire, no es esa información. ¿Y qué pasaba cuando con esa mentira? Y nosotros le decíamos, señora juez, esa no es la información, están mintiendo. Y la juez llegaron a aplicarle sanciones conminatorias, que es, por cada día de atraso en no satisfacer adecuadamente la respuesta que le está pidiendo, va a tener que poner 10.000 pesos en su bolsillo. Puede ser una buena forma de financiamiento para Chaco. Hasta si uno quisiera una denuncia penal. Digo, está también en la capacidad, las ganas que uno tenga de agotar las cosas. Digo, porque si quiere, acá hay un incumplimiento, una desobediencia judicial, mande el expediente a la Fiscalía Penal para si quiere. Pero capaz que nos detenemos en vamos a obtener la respuesta. Porque hay una cuestión instrumental ahí, una cuestión estratégica ahí. Obtengamos la respuesta y veamos cómo construimos esto otro. Y si la respuesta es parcial. También. Antes se está por ir, así que le dejamos que. Sí, Es sí. mi primera vez en esta reunión y la verdad que vine curiosa. Yo tengo una pregunta porque la verdad que estoy muy preocupada. ¿Qué pasa con el espacio aéreo? Me van a tratar de loquita, ya de antemano les aviso, no soy loquita. Nos fumigan a diario, todos los días nos fumigan. Tengo grabado, tengo filmaciones y yo quisiera saber dónde se puede pedir información sobre eso. Mire, no es una locura lo que usted está planteando. Buena parte de la lucha de las organizaciones y de los pueblos, etcétera, es contra la fumigación aérea, que es un cualquiera, así con grandes También tiene su ONG, Cielos Limpios. Acá también. Acá también se denuncia ante la ANMAT, que es la Autoridad Nacional de Aviación Civil. Yo le advertí antes porque siempre cuando planteo este tema en mi entorno, y ¿de qué estás hablando? Es como que, ya que usted que le gusta realizar preguntas incómodas. No. Usted lo que tiene que hacer es creo que encima la ANMAT tiene trámite a distancia, o sea, por internet. La Autoridad Nacional de la Aviación Civil. ANAC, ahí está, ANMAT, Sí, cualquiera. me quedé con la- Ya tenemos mezclado las siglas. Esa era la farmacia. Claro, sí, a cualquiera. En plena ciudad, era como las estelas quedan. Bueno, también digo, también tranquilamente puede solicitar a la municipalidad. ¿Usted advierte que está sucediendo esta circunstancia? ¿Qué hace en relación a esto? ¿Solicitó informes a la ANAC? No, es por eso justamente vine a Ese- irme a saber qué se claro. puede hacer. Más que Y después nada. contáctese con hay muchas Yo le doy el organizaciones. número para el- Pero mire, yo le diría, si es por una cuestión de esa, una buena solicitud de pedido de informe de información, y encima usted le va a agregar la cuestión ambiental, va a ser a la ANAC. ¿Usted autorizó vuelos para la realización de fumigaciones en la ciudad de Resistencia? ¿O de qué se trata? ¿O de qué? Simplemente ¿O de qué se trata? ¿Por qué aparte del avión del circo que te dice mirá para arriba, pasa esto? No solamente es una vez al día, son varias veces al día. Y yo como esas locas anda con el teléfono, yo digo que en algún momento voy a encontrar Formule, y ojo, uno cuando formula una solicitud de información pública, no le están pidiendo que uno sea un
para que me va a preguntar el campeón, ¿no? No, uno, en los términos más habituales, cotidianos, y que aunque parezcan posibles, ¿por qué en la ciudad? Infórmeme usted si usted autoriza o tiene registrada la presencia de vuelos cotidianos en la ciudad de Resistencia, de tal fecha a tal fecha. Si es así, ¿quiénes son? ¿Quiénes qué autoridad? Hay todo un procedimiento ahí en teoría, para fumigar en el campo, hay todo un procedimiento. Obviamente, no voy a decirlo, pero no lo cumplen, pero hay todo un procedimiento y eso habilita no solo el pedido de información pública, sino eventualmente el día de mañana hasta una interpelación a la autoridad. Che, hermano, ¿qué estás haciendo acá? Y ahí está cruzado por 3 estados, municipio, provincia, nación, Con lo cual digo, ahí tiene un montón de... Yo quiero que entienda la lógica, o quizás sea la lógica que uno tiene, de cómo yo quiero saber qué es lo que está pasando para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, vaya por ahí, pregúntele, a la ANAC le puede preguntar esto, a la Municipalidad de Resistencia le puede decir, señor Intendente, desde un tiempo a esta parte se ha advertido por parte mía o de algún otro vecino la sistemática presencia de paso de aviones que fumigan. ¿Usted tiene conocimiento qué está haciendo en relación a eso? Y lo mismo la provincia. Tranquilamente, obvio, nadie le va a decir nada. O sea, no, le tiene que decir todo, en realidad. Pues sí, no conteste nada. No, por favor, hasta luego. Esa tenía otra pregunta. Yo preguntaba, yo hago el pedido, me responden en el tiempo correspondiente, pero no me responden en la información completa. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí podés o insistir o te vas a la justicia. Una acción de amparo por incumplimiento. Porque ahí, claro, hay dos, como ven, hay como dos acciones. Hay una que tiene que ver porque no me cumpliste en tiempo y yo vehiculizo mi pretensión por un amparo por mora, y hay otra que ya es más sustancial. Lo que me respondiste no es todo, entonces ahí es una acción de amparo por el incumplimiento de un imperativo convencional, constitucional, etcétera, etcétera, y ya es una cuestión, no es porque me demoraste, es porque no me estás respondiendo. Si responden parcialmente, si responden mal, si uno sabe que mienten, porque la información pública también tiene esa cuestión de, capaz que yo sé lo que tienen, pero la información pública también me identifica el sujeto obligado, me identifica el funcionario responsable. Entonces, lo interesante, ahí tiene, esos son los aspectos interesantes del tema de la información pública. Cuando usted, en teoría es el sindicato de prensa, o sea que habrá mucha gente en la prensa, ustedes buscan información y en general no andan todos los días presentando solicito de información pública, sino que se mueven con fuentes, la biblioteca, internet, etc. Pero va a llegar un momento en el cual, che, mirá, estamos con esto, esto es como muy importante, podríamos abastecerlo con una solicitud de acceso a la información pública, porque ahí no solo voy a poder corroborar o no esta información que tengo, sino que también voy a identificar al sujeto responsable en dármela. Como voy a decir, el propio gobierno me dio esto, no sé, hoy estaba hablando de los funcionarios, ¿cuánto gana un funcionario? Yo le decía que yo tenía una cuestión normativa y una teoría. Yo creo, particularmente, que si uno es funcionario, hermano, te la bancás. ¿Por qué? Porque vos estás ahí porque quisiste, si uno es funcionario electo, ¿no? Estás ahí porque quisiste, tu límite, el límite de tu tolerancia a lo que es tu vida particular, está difuminado y te la tenés que bancar, ¿no? La tenés que bancar. Vos tenés que rendir cuentas de todo. Tu patrimonio ya dejó de ser particular, porque vos estás en el Estado, vos estás manejando cosas muy sensibles de todos nosotros. Entonces, te la tenés que bancar. Y sobre todo no podés hacer algo, esta es mi teoría. Vos no podés, así como yo puedo decirte a vos las barbaridades que se me ocurran y no tendrías por qué hacer algo, vos no podés decirme a mí absolutamente nada. Vos me tenés que tratar a mí como tratás a todas las personas, por más que yo te esté diciendo que sos un ladrón. Obviamente, esa es mi teoría.
en la órbita de lo que el derecho dice, a veces que esa teoría ha tenido un reconocimiento y hay otras veces que no. Yo te quería preguntar cómo viene la justicia respondiendo a los amparos, porque de cierta manera el Poder Judicial se ve un poco captado, y cuál es el plazo más o menos de respuesta de que vos presentás el amparo hasta que te... No, en general los amparos por mora, los amparos por acceso a la información pública son rapidísimos, son medio que de... Sí, lo hago, sí, dale. Y sale, lo presento hoy, me sale a los 2 días la primer providencia, porque en teoría todo es por 48 horas. En teoría no, lo que dice la Constitución. Le mando la cédula al organismo, me tiene que responder en 48 horas. Le digo, y ahí nomás, a las 48 horas, dicta sentencia. Y en general, por lo menos en los casos que yo tuve o que conocí por otras colegas u otros colegas, en general la respuesta es, digo, tampoco es la batalla de la vida, digo, ahí es un pedido de información pública, un amparo por mora, hay casos sí más complejos, donde las cosas son un poco más tiene más resquemor, pero esto no hay problema, y hay hasta fallos más interesantes que otros, porque siendo el mismo amparo con el mismo objeto, hay decisiones que son más interesantes, tanto por lo que dice como por lo que manda. Me ha tocado, por ejemplo, una que decía hacer lugar a la acción de amparo, ordenar que suministre la información, y otra sentencia donde me dice hacer lugar, ordenar que suministre, que la información tiene que ser de estas condiciones, total, absoluta, exacta, verdadera, eficaz, tienen que tratar a la persona con especial dedicación y haciendo hincapié en la dignidad de la persona, tienen que hacer esto. Bárbaro, eso depende mucho de algo que en la tradición del derecho, de los derechos colectivos, sobre todo, tiene que ver con el tipo de activismo que oficia el juez. O el tipo de un juez que está más comprometido, en realidad todos deberían estar comprometidos porque toda la misma norma, pero digo, hay bemoles. Y el amparo tiene otra ventaja. El amparo uno lo puede presentar en el juzgado de paz, del Guiraldes, o en el Superior Tribunal de Justicia, pasando por, acá en la provincia, pasando por todos los tribunales penales del trabajo. O sea, uno puede elegir el juez. Obviamente, si me voy y presento un amparo en el Superior Tribunal de Justicia, sé que si el Superior Tribunal me lo rechaza, no tengo otro recurso que no irme a la Corte. Pero si voy con un amparo por mora, que encima tengo el beneficio de gratuidad de la ley, es muy difícil. Uno tiene que haber sido muy torpe para que no le hagan... Che, lo metiste el día 10 y te respondieron el día 12. El amparo es prematuro, te lo van a rechazar. Pero si uno hizo el pedido de información pública y la respuesta viene la respuesta no viene, y pasaron los 15 días, no puede no salir bien, no puede valer sal, como dicen los jueces. Independientemente de la materia, cualquier juez puede... Independientemente, puede ser un juez penal, puede ser una cámara, puede ser un superior tribunal. La materia no importa. La materia no importa, y eso es diseño constitucional. La constitución de la provincia en un acto de iluminación. Presidente del superior que dice, por problemas, digamos, que tiene que ver con la protección de niños y niñas y adolescentes que no tienen familia, dice que los amparos por los habeas corpus se pueden presentar ante cualquier juez, que es como dice la ley, es como dice la Constitución. Entonces volvió a ratificar lo que dice la ley de la Constitución, claro, que ya tranquilamente no puede citar eso. Nosotros antes había una discusión en la provincia, me acuerdo cuando yo me había recibido, y era una discusión bastante interesante que tenía que ver con, ¿puedo hacer una acción de amparo para la protección del sindicato de prensa porque la municipalidad tal cosa no le abre la calle? En un juzgado de paz, antes la discusión era porque como había juzgado de paz letrado y juzgado de paz no legos, el Superior Tribunal había venido entendiendo como, pará que esto capaz que no saben tanto. Pero de un tiempo a esta parte modificó la cosa y uno puede... Y yo he visto casos de amparo en juzgado de paz de Charata para, por ejemplo,
frenar determinadas exigencias y declarar la inconstitucionalidad de la ley de biocidas. Por ejemplo, la exigencia de que el representante técnico sea un ingeniero agrónomo que no esté más de no sé cuántos kilómetros del lugar. Eso se trató en un juzgado de paz. Obviamente, bajo mi perspectiva, esas cosas no importa el juez si es de paz. O sea, bajo mi perspectiva, esas son cosas que deberíamos tratar. La protección del derecho. Claro, no importa el juez, ahí no importa el juez, y es más, hay una picardía ahí porque si bien tengo la misma cantidad de recursos, me voy a un juzgado de primera instancia con el recurso de apelación. Entonces ahí como que no me voy a una cámara, me voy a un juzgado de primera instancia. Pero esas son ya picardías de... Yo sé, por ejemplo, que no presentes nunca en el amparo en el juzgado tal, porque son calambre. Y después tuvimos sorpresas. Nosotros le teníamos mucho miedo a la Cámara Contenciosa Administrativa, porque como por su materia, esto siempre va a estar del lado del Estado. Y hemos presentado ahí amparos y empezaron empezaron a ejercer cierto activismo en cuestiones sobre todo de información, y en una me acuerdo que nos reconvirtieron un amparo en una medida autosatisfactiva, y o sea, empezaron a tener un cierto activismo que dije, bueno, es por acá. Como era en otra época, cuando estaba la doctora Grillo, juzgado de primera instancia del Civil 6, ahí iban todos los amparos. Iban todos, no había forma. Digo, no, tengo el juzgado, sí, de amparo, es el juzgado lleno. ¿Por qué? Y es como, es porque uno identifica, yo no lo veo de una perspectiva, no la veo de la perspectiva de me pongo la gorra y digo, ¿por qué esta tal cosa? No, la veo de la perspectiva de que tiene una mejor teoría, una mejor sensibilidad acerca del derecho y tiene una mejor gestión acerca del proceso de amparo. Eso creo que es lo que la Constitución de la provincia pensó a la hora de decir, usted puede elegir el juez. Les digo, como el habeas corpus también, el habeas corpus lo puedo presentar en cualquier lado, sin formalidades, sin abogado, por teléfono. Y ya que estamos, las presentaciones para proteger a una mujer que es víctima de violencia de género tienen las mismas características que el habeas corpus. Lo puedes presentar en cualquier juzgado. Ahí tenés. No hace falta que te vayas al juzgado de familia, que es el que originariamente debiera entender por competencia. El amparo, se puede presentar en todos. El amparo, la acción de amparo como tal, nació sobre la base de el habeas corpus. Una persona dijo, yo tengo que hacer un planteo, no sé muy bien cómo hacerlo porque no encuentro en el nomenclador de acciones judiciales cuál sea, la voy a presentar como habeas corpus. La presentó como habeas corpus, la Corte en ese momento dijo, no, esto se tramitará de esta forma, se va a llamar acción de amparo porque ampara los derechos, no fueron muy... Pero y ahí le metió, y ahí nació la acción de amparo y explotó. Y en cuestiones como estas, vinculadas a información pública, vinculadas a cuestiones de derechos sociales, de derechos colectivos, vinculadas a cuestiones, ni que hablar, cuando se está hablando de cuestiones vinculadas al ambiente, a la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. El amparo, la cuestión del medio ambiente nació con un amparo, el amparo de Genone, allá en la década del 80 por el tema de las toninas, el amparo por el tema en la década del año del pomo, por la duna de no sé dónde. Fue un amparo y todavía no estaba el derecho ambiental en la Constitución, esto en la década del 80. El Chaco tenía una ley de protección de intereses difusos desde antes de la reforma del 94, de derechos difusos que estaban vinculados a derechos que son de todos pero no son de nadie, es decir, que cualquiera los puede ejercer. Básicamente está hablando del derecho ambiental o los derechos colectivos, ¿no? Patrimonio cultural, patrimonio histórico, etc. Pero digo, la información pública también es ahí hay una cuestión, no sé, para mí, quizás porque es lo que hago todos los días, entonces no me representa tanto un problema, pero me parece que estaría bueno tener personas y organizaciones que también otra cuestión, una cuestión que no me puedo olvidar. Si formo parte de, sea un periodista o sea una organización determinada, lo que hay que hacer con esa información es tener un principio de sistematización.
Porque si no, uno se va por la vida pidiendo información pública y después no sabe dónde está como para corroborar, sobre todo en cuestiones públicas donde uno tiene que corroborar, a ver, por ejemplo, yo les decía hoy la progresividad. Si yo soy una organización que trabaja en cuestiones ambientales, etcétera, etcétera, y me interesa saber si la provincia del Chaco avanzó en algo en relación a los desmontes, yo tengo que hacer análisis comparativos. Y los análisis comparativos van a depender del dato que yo obtenga. El dato que yo obtenga va a depender de cómo también puedo sistematizar mejor la información que obtengo. Digo, por eso decía hoy que uno, ya que estamos en sindicato de prensa, uno pensaba siempre en el periodista como tipo aquella película Todos los hombres del presidente. Dos flacos que son capísimos y derrotan al presidente, ¿no? Pero eso es una visión, para mí, romántica. Y la visión más eficaz es la de una organización de personas que colectivamente, che, mirá, hay que hacer esto, vamos por este lado, sí. Mientras tanto vos andá pensando tal cosa, sistematizá lo que tenemos y discutimos esto y vamos por acá. Que es como, por ejemplo, lo que hacemos con Somos Monte. Te estarías quedando sin público, Pablo. Sí, muy buena, esa me encantó, la de nos aburriste, pero no te lo vamos a hacer notar, salvo por el vacío. Por eso un chiste de Quino. No sé si hay alguna otra pregunta puntual o le podemos decir. ¿Nos vamos ya? No, le podemos decir al abogado. ¿Tiene algo más que agregar? ¿Algo más para aclarar? La última pregunta del. No me lo pongas así porque no. Sí. Bueno, pero la testimonial es el último punto, ¿eh? ¿Quiere agregar algo más? No. No, ustedes. Bueno. Pero este era el primer pantallazo. Esa fue la idea, fue poder hacer la primera charla, digamos, para ver cómo nos iba, por dónde íbamos y qué sé yo, porque se mezcla un poco. Obviamente que el periodismo, esto lo tendríamos que haber hecho quizás al principio, pero como teníamos muy mezclado el público, el periodismo tiene otras facultades constitucionales, convencionales, digo, de las convenciones internacionales, los pactos y qué sé yo, más que una ciudadana o un ciudadano común. Yo, por ser abogada, no tengo más derecho que Ada para pedir una información al Ministerio de Educación, porque ella sea docente, digamos, le exigen más cosas a ella que a mí. Digo, no tenemos que ser expertos ni nada. Un periodista puede llamar por teléfono al ministerio y preguntarle sobre la designación de tal o cual funcionario o la bajo tal de cual programa. O por qué tal cosa, porque tiene otra protección constitucional. Pero es importante conocer estas herramientas porque no falta el funcionario o la funcionaria que decide avanzar sobre ese derecho y violentarlo o amedrentarlo. O sea, Entonces, esta es la forma de obtener documentación. Te lleva un poquito de tiempo, pero ocuparla cuando es un poco más compleja. Y también en algo que casi que no existe porque no tenemos los recursos, que un poco lo que estaba hablando Pablo, la investigación periodística. ¿Cuánto más podemos generar como sociedad para el bienestar, digamos, de común y para el acceso a la información y la formación de una opinión si hiciéramos una red y viéramos cómo un poco me pueden analizar cómo se van cayendo los programas, qué sé yo, para no ser siempre tan repetitiva con lo de la pauta y todo eso, digo, se me van cayendo los programas de educación sexual integral. ¿Cuánto de eso me impacta en la cantidad de denuncias por abuso que tengo o que no tengo en el Poder Judicial? Eso es re complejo. Y yo necesito información real sobre eso. Entonces, primero le tengo que pedir al Ministerio de Educación y le tengo que pedir al procurador que me diga cuántas denuncias. Acá cuánto bajaste y acá cuántas denuncias tuviste en un periodo de tiempo. Esa es la sistematización que dice. Sí, porque claro, también ahí entran también cuestiones tales como si hubo incremento poblacional y como en términos relativos cómo opera eso. Si ustedes me dicen, che, tiranos una mano a mí o una buena... Yo lo que haría... No es algo que uno recomienda que hagan el viernes a la noche o el fin de semana, ¿no? Pero si tienen un tiempillo y incluso como música de fondo, vean algunas de las cosas que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean, por ejemplo, en el caso de los periodistas, vean la opinión 5, la opinión consultiva 5, muy vieja, que hablaba sobre el tema de si los periodistas estaban obligados o no a colegiarse. Vean, la Corte Interamericana tiene cosas hermosas, para mí, obvio, que sus audiencias las convoca y las pone en YouTube, qué sé yo,
Y si tienen por ahí, che, vamos a hacer un asado, sí, bueno, vamos a escuchar. No, ¿sabes qué? Me dijeron que está muy bueno escuchar la audiencia del caso Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está genial, así que en vez de escuchar cuarteto, vamos a escuchar a la Corte Interamericana. Digo, escúchenlo para que... y sí, les recomendaría muy fuerte leer esa opinión consultiva de la Corte Interamericana y buscar los fallos de la Corte Suprema o de la Corte Interamericana más en cuestiones de libertad de expresión, porque, no sé, última tentación de Cristo contra Chile, de Chile, digamos, porque les van a dar no solo herramientas jurídicas, sino incorporar lógicas. Sí, mirá que acá la Corte dijo tal cosa, o sea que nosotros podemos hacer esto, qué sé yo. Eso está muy bueno. E incluso en los pedidos de los solicitudes de información pública, nosotros siempre lo que hacemos es, todo esto lo hacemos bajo percibimiento de lo que dijo la Corte o lo que dijo la ley, o sea que sepan que se viene digamos, esa onda. Pero no en plan de amenaza, sino como para decir, esto algún día, el día de mañana, me lo va a evaluar una jueza o un juez, bueno, que sepa que nosotros estuvimos poniéndole ficha desde el principio. Está bien que eso es una típica reflexión de abogado, pensar el principio y ver cómo me voy al final, pero ustedes que trabajan con estos personajes, tener esa plasticidad de herramientas está muy bueno. Así que bueno, muchas gracias. No te fuiste tanto. No me fui tanto a la mierda. Re bien. Buenísimo. Gracias, Dios. Muchas gracias. A ustedes.